Ya. Y ¿Recuerda el nombre del pueblo? Pero tiene aquí. Este es el más seguro, ¿eh? Sí, no, pero para, por si acaso. Lo voy a acercar a este, porque es el más seguro. Yo creo. Está abierta la sesión. Tiene la palabra el excelentísimo presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga Iribar. Muchas gracias, señor presidente Sanguinetti. Es para mí una honra poder ofrecerles la tradicional hospitalidad de Galicia bajo el patrocinio del señor Santiago, que preside desde lo alto esta monumental plaza do Obradoiro, testigo de una historia centenaria que todo lo empapa en la ciudad del Apóstol, el Finisterre, la vieja Europa y el inicio del camino hacia América. Deseo que en este clima puedan fructificar los debates que hoy nos convocan, bajo la ilustre presidencia del fundador Sanguinetti y bajo el lema más allá de las ideologías, el desafío de la competitividad. Conviene recordar en este punto lo que sentenciaba uno de nuestros más admirados clásicos, Baltasar Gracián, quien por cierto ejerce hoy como una suerte de guía espiritual para miles de gestores empresariales diplomados por las más brillantes escuelas de negocios, en cuya obra famosa Oráculo Manual y Arte de Prudencia, símbolo mismo de nuestro mejor barroco, advierte contra hacer negocio del no negocio nacionales. Hoy los ciudadanos de cualquier país del planeta pueden cotejar con sus propios ojos los aspectos tangibles del modus vivendi de otros habitantes de los antípodas. La constatación de la diferencia es así la primera fase de un desarrollo al que le siguen la valoración de los distintos estadios de desarrollo y calidad de vida, el deseo de emular a quienes mejor situados se hallan y el ánimo de modificar el status quo, adoptando incluso meros rasgos externos sin adecuar al unísono las estructuras sociales. En nuestros de por sí ricos idiomas comunes, todavía debe ser pulido y enriquecido por quienes constituimos, y a mucha honra, la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Los hombres de ciencia tienen la natural inclinación a creer que todo aquello que no es mensurable tampoco resulta relevante. En los viejos manuales de economía política ese concepto no aparecía, porque tampoco existía un sustrato real que forzase su alumbramiento, subsiguientemente la de medir las diferencias habidas. Sin embargo, nadie podía imponer con la debida autoritas un concepto unívoco de competitividad. Una significativa mayoría de estudiosos puede coincidir en qué sociedades han sido galardonadas con el éxito económico, inclusive desde perspectivas diversas, variación del Producto Interior Bruto, renta per cápita, reducción de la distancia entre el percentual con mayores ingresos y el menos favorecido, pero todavía no se ha construido un consenso académico lo suficientemente sólido para determinar el alcance de la competitividad. Intuitivamente todos podemos apreciar cierto grado de correlación entre el éxito económico y la capacidad competitiva. No obstante, se asoció a los diferenciales de inflación que incidían en los tipos de cambio de las divisas, ya que se comprobó que una gran brecha con otros países dificultaba las exportaciones. A mayor inflación, menor nivel de exportaciones y, por tanto, menor índice de competitividad comercial. Posteriormente, abandonando los puros escenarios macroeconómicos, además se tomaron en consideración los costes laborales unitarios, tanto salariales como extrasalariales, ajustados si cabe con la evolución del tipo de cambio y la paridad del poder de compra.
Y como en todos los debates en los que toma las riendas el mundo académico, estamos hoy en una fase en la que todavía no existe un paradigma susceptible de ser presentado a lo que Sir Karl Popper vaticinó en su lógica del descubrimiento científico, esto es, a que como fruto de un sistema empírico de conocimiento científico pueda ser refutado por la experiencia. Eso con la permeabilidad de las fronteras. La bolsa de criterios a considerar puede variar entre los analistas, pero cada vez se hizo evidente una mayor afinidad. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial hizo públicos sus índices de competitividad global para el ejercicio 98, ubicando en las 5 primeras posiciones y por este orden decreciente a Singapur, Hong Kong, los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, mientras que el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, situado en Lausanne, listó durante ese mismo periodo y por análogo orden a los Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, los Países Bajos y Finlandia. Como se puede comprobar, nunca fue más cierto que cada exégeta tiene su propio método de exégesis sobre la realidad. Estos sistemas pueden ser legítimamente acusados de confeccionar las herramientas de medición a la voluntad de quien va calibrado por ellos. El universo de los ratios es tan vasto como quiera acotarse, pero pueden acrecentarse e incluso proliferar autónomamente con inusitada exuberancia. Índices como el de desarrollo humano, inspirado por Naciones Unidas, también merecen un sosegado análisis y una adecuada ponderación. Cierto que no se aspira a medir la capacidad de competencia entre las naciones, sino la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero a la postre, si examinamos su elenco, también podremos verificar cierta correlación entre los factores aplicados, ya que resulta pacífico incluir en ambos indicadores elementos como el nivel educativo o las prácticas de buen gobierno. Líbrenos Dios de la terrible palabra gobernanza. Quiere sugerirse que tal vez debiéramos centrar nuestra reflexión en aquello que condensa el mínimo común denominador de las partes integrantes de lo que implica una buena preparación de nuestras sociedades, como sociedades abiertas que son, donde la información relevante para los intereses de cada individuo o de cada una de las comunidades afines en las que estos se organizan, formal o informalmente, fluye con irrestricto vigor. Un ejemplo puede resultar ilustrativo al respecto. La capacidad de retener profesionalmente en un país democrático a los conciudadanos que posean unas habilidades cognitivas, científicas o técnicas más desarrolladas, será no solo un indicio de las expectativas que los habitantes más formados de una nación tengan sobre su futuro, sino también un elemento de prognosis sobre las posibilidades de crecimiento económico del propio país a través del ingenio, el descubrimiento y la inventiva. Considero que la mayoría de los presentes convendrá en que un drenaje de los cerebros más cualificados de un país supone una pérdida patrimonial más grave que la explotación o transformación de materias primas locales por empresas con matrices foráneas, aunque resulte difícil traducir ese déficit en estrictos términos de contabilidad nacional. Podemos medir la balanza tecnológica presente de un país en función de los derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial que carga o abona, pero carecemos de instrumentos para aventurar a largo, medio e incluso a corto plazo cómo evolucionará aquel sector de la economía que genera un valor añadido y que nos inmuniza contra el terrible mal de la obsolescencia productiva. Pues bien, sucede en las naciones más expuestas a padecer una escasa capacidad para tener sus mayores talentos aplicados a la actividad económica, parecen ser por orden decreciente la Federación Rusa, la República Sudafricana, India, Filipinas y, sorprendentemente, Suecia. Las causas de tan peligrosa descapitalización, estimo que en los tiempos que corren la más lesiva de entre todas las previsibles, pueden ser múltiples y variadas, como unas bajas retribuciones que no alcancen a remunerar y premiar a quienes más se han esforzado de entre los brillantes, a la falta de seguridad personal y familiar, a las escasas perspectivas de promoción profesional y, en el caso sueco, a la desincentivación que supone un sistema tributario que penaliza inequitativamente cualquier esfuerzo adicional, marginal, dirían los economistas académicos, que se aparte de la media prevista por los reguladores fiscales. Las empresas deben tender a mantener una mejor posición relativa que las demás, es decir, a obtener mayores, o si cabe, los mismos resultados, pero siempre con menores costes unitarios. Por eso me atrevería a afirmar que la competitividad de una sociedad es el fiel de la medida de su eficiencia respecto a otras sociedades, una muestra de su capacidad de supervivencia económica, sin duda, pero también un requisito sine qua non para una mayor calidad de vida de todos los ciudadanos en aras de una más amplia justicia social, que a la postre es también un elemento garante de la estabilidad y la paz interiores, sustrato por ende de la inversión y la previsión de rentabilidades. En esa liga virtual de competitividad y dentro de nuestro más amplio entorno cultural definido por los valores occidentales, construidos alrededor del pensamiento helenístico y la ética judeocristiana,
Durante los últimos años han sobresalido dos pequeñas naciones que han avanzado proporcionalmente más velozmente que las restantes, con dos modelos económicos relativamente dispares, uno con tenues pinceladas socialdemócratas, otro con ligeros toques liberales. Me estoy refiriendo a Finlandia e Irlanda. La primera fue de las naciones más inmediatamente damnificadas por la demolición del muro de Berlín y la implosión del modelo de economía planificada de su colosal vecino soviético, con el que mantenía una rica y extensa relación comercial. La segunda padecía una atonía histórica, siempre vinculada financieramente a la evolución de su divisa de su antigua metrópoli, solo amortiguada durante los últimos decenios por la prodigalidad de los fondos estructurales europeos, que regaron la verde isla más que ningún otro Estado miembro de la Comunidad Europea, en términos relativos de inversión per cápita, pero sabiendo utilizarlos muy bien. Mientras Finlandia acudió a una reorientación de sus propias fuerzas para superar la calamitosa situación consustancial a su tasa de desempleo durante el primer quinquenio de la pasada década de los 90, Irlanda optó por dar un golpe de timón, reduciendo drásticamente los impuestos a las empresas, brindando generosos plazos de exenciones fiscales a los nuevos inversores en actividades inexistentes en la isla. Por supuesto, gozaba de la ventaja estructural. Todos sus habitantes sabían hablar inglés. Las similitudes son pues reducidas, pero en algo vital coinciden, igual que las restantes naciones acreditadas como más competitivas, en el decidido impulso a la mejora permanente de la educación y en la creación de un clima idóneo para desarrollar todas las variantes posibles de la industria del conocimiento. Un reputado pensador contemporáneo como es Jeffrey Sachs ha osado afirmar contra viento y marea que con la finalización de la Guerra Fría todas las viejas divisiones ideológicas también han sido rompidas. Yo personalmente no soy entusiasta de las doctrinas del fin de la historia. Esta se mantiene viva y podemos leer los libros de Huntington, creo con gran provecho al respecto, cómo subsisten frente a las divisiones ideológicas las de civilización más profunda. Hoy, en todo caso, en ciertos aspectos, las hipotéticas líneas de demarcación serían puramente científicas y tecnológicas. Tanto es así que solo un 15% del total de la población mundial detenta el oligopolio de patentar las innovaciones técnicas aplicadas, igual que de producir el lenguaje tecnológico. De esta manera se llega a diferenciar tres categorías de países: los innovadores tecnológicos, los adoptantes o importadores tecnológicos y los tecnológicamente excluidos. Aquí radica el reto central de la competitividad, aunque para su financiación las naciones deban aprovechar previamente la sabia utilización de sus respectivas ventajas competitivas por retomar la racionalidad de la economía política clásica y sus consustanciales teorías sobre el comercio internacional. Y considero que debe ser así, porque los hombres de Estado, que a diferencia de los técnicos y teóricos, han de conocer el peso y la responsabilidad de las obligaciones públicas, no pueden pretender que la carrera de la competitividad se convierta en un juego de suma cero, donde el elemento táctico a utilizar será el repliegue de los niveles de vida de nuestros ciudadanos, mediante una suicida presión para comprimir las remuneraciones salariales y las prestaciones sociales de los trabajadores, intentando de este modo minorar los costes laborales unitarios y aumentando, en definitiva, los costos sociales hasta límites de explosión. La vía de la depauperación social, lo que los anglosajones denominan social dumping, es ajena a nuestro común sistema de valores y un permanente foco de grave tensión política. Por ello, la senda de la competitividad debe ir definida por los elementos de la misma, que conecten la eficacia económica comparada de nuestras empresas y la mejora permanente de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. De entre los 8 grupos de factores, según ciertos estudiosos, inciden en el grado de competitividad de una nación, nivel de la economía doméstica, de la internacionalización o apertura, de calidad administrativa o gubernamental, la famosa gobernanza, eficiencia de los mercados financieros, equipamiento de infraestructuras, calidad gerencial, autonomía científico-tecnológica y capitalización humana, a su vez desglosados en hasta 293 criterios o indicadores básicos. Estimo que los dos últimos merecen una especial consideración. Las experiencias internacionales antes citadas son dos ejemplos de calidad en la gestión de los asuntos socioeconómicos públicos desde diferentes perspectivas ideológicas. La educación esconde, pues, si se me permite la expresión, el grial de la competitividad. Estamos ante un activo intangible y, como tal, a menudo preterido en el fragor del diario y perentorio debate político, a veces con exceso, olvidando lo fundamental. Pero no se trata de articular cualquier sistema de educación o de confundir miméticamente el gasto presupuestario en factores burocráticos del sistema educativo con inversión en educación verdadera, sujeta a contraste de resultados. Tampoco es de plantearse la mejora educativa como premisa de la capacitación y la excelencia científico-técnica, con un programa para presuntas élites
o minorías selectas. La mejora de la educación como fundamento de la competitividad implica democratizarla más, convertirla en una auténtica palanca de promoción meritocrática, donde cada cual sea promocionado según su capacidad y trabajo, pero sin postergar a nadie, porque una mejora en la formación general siempre se traducirá en un incremento de la productividad de toda la población activa y, por añadidura, singularmente, en aquellas ramas de la economía que generan un mayor valor añadido por unidad de inversión. Los británicos suelen decir con una ironía que roza el sarcasmo que en algunas de las callejuelas de Oxford residen más premios Nobel que en la mayoría de los países continentales europeos. Humildad típicamente británica. Sin duda será cierto, pero también lo es que en las competiciones internacionales de conocimiento de matemáticas de los estudiantes de educación secundaria, la pequeña República de Irlanda supera a su antigua metrópoli. En esa competición, Singapur, Corea del Sur y Japón suelen encabezar la lista de calificaciones, mientras que en la Liga de Ciencias solo